Hola, sí, se me oye. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Y lo segundo, me presento. Yo soy Almudena, me dedico al diseño de experiencia de usuario y a la visualización de información. Y hoy he venido aquí a desahogarme. Hay un tema que me preocupa, que me quita el sueño por las noches, y es que no sé si os habéis dado cuenta, pero vivimos rodeados de gráficas. En concreto, vivimos rodeados de muy malas gráficas. ¿Y qué es una gráfica? Os preguntaréis, ¿por qué es un tema que me toca tan hondo? Bueno, pues para empezar, si le preguntamos a Google... A ver... Si le preguntamos a Google cómo funciona una presentación, nos dice que mal. Voy a probar con el ratón, a ver. Bueno, pues para empezar, si le preguntamos a Google, nos responde que una gráfica es esto. ¿Vale? Ay, Dios. Empezamos mal, ¿vale? Empezamos muy mal. Aquí tenemos movidas en 3D, colores que hacen sangrar los ojos, gráficas de tarta con perspectiva. Pero es que si en un tema como este no puede ya uno fiarse ni de Google, pues mejor os doy mi definición, que es la que vamos a utilizar, por otra parte, en esta charla. Así que una gráfica es una representación de datos numéricos mediante recursos o metáforas visuales que permite interpretarlos y extraer información útil de ellos. ¿Y por qué usamos este artefacto? Bueno, pues un profesor de la Universidad Pública de Navarra, que es Joaquín Sevilla, le preguntó esto a sus alumnos, y la verdad es que espero que lo hiciera después de los exámenes y con las actas ya cerradas, porque las respuestas que dieron fueron las siguientes: porque queda más bonito, porque lo manda el profesor, hay criterio de autoridad, porque todo el mundo lo hace, porque ocupa mucho espacio y así acabó antes, está al peso, ¿sabes? Y no lo sé. Bueno, evidentemente no es este el motivo, ¿vale? Hay buenos motivos para usar gráficas, y el hecho es que las gráficas son una herramienta. Las gráficas son una herramienta de comunicación, y como en toda comunicación tenemos tres elementos que debemos considerar. Tenemos un emisor, un mensaje y un receptor. Fácil y para toda la familia. Si algo falla, si el mensaje es incorrecto, si no se adecua al receptor, en general la comunicación no se produce y lo que tenemos es una mala gráfica. Entonces, ¿por qué de repente este boom con las visualizaciones de datos? Pues porque de repente tenemos un mensaje que cada vez se da más, que son las grandes cantidades de datos. Leí una estadística en Forbes que no sé si será cierta porque no tengo forma de compararla, pero decía que en los últimos 5 años hemos producido más datos que en el resto de la historia de la humanidad. O sea, tenemos mogollón de datos y cada vez tenemos más. Y tenemos que comunicárselo a un receptor muy determinado, que es este, ¿vale? Es un mono con unos ojos bastante decentes, pero vaya, un mono con ojos, que es lo que es. Vale, ¿y qué es la característica principal de este mono? Bueno, pues que realmente gran parte de la información que aprendemos es a través de los ojos. Se ha estimado, en base a la cantidad de conos y bastones que tenemos en el ojo, que más o menos cada segundo llega a nuestra retina el equivalente a 10 gigas de información. Luego eso, como el nervio óptico no es lo bastante gordo, pues se reduce un poco y se queda en 100 megabytes por segundo. Pero aún así sigue siendo un mogollón de información. Y eso se tiene que procesar, se tiene que reducir hasta convertirlo en información útil. De hecho, se estima que en ese tipo de procesamiento, ¿vale?, se dedica como el 30% de nuestro cerebro a procesar este tipo de información visual. Ese es el motivo por el que, por ejemplo, muchas veces si estamos intentando concentrarnos o recordar algo, lo que hacemos es cerrar los ojos, para que, digamos, todo ese esfuerzo no distorsione o no interrumpa el otro tipo de trabajo. Y bueno, si bien somos muy buenos en análisis visual, de hecho no tenemos una vista muy buena, ¿vale?, comparados con un águila o con otros bichos que ven mejor, lo que nos destaca no es la vista, sino el análisis visual. Y hay propiedades de ese tipo de análisis que es muy buena, ¿vale? Somos, por ejemplo, excelentes reconociendo caras de otros monos. Y en general extrayendo información útil. Eso es lo que nos destaca, digamos, como bichos. Y sin embargo, si bien tenemos una capacidad de procesamiento visual que es muy buena, nuestra memoria de trabajo da una pena que te mueres, ¿vale? No sé si aquí hay diseñadores UX, pero hay una ley muy conocida, que es la ley de Miller, que es
que se basa en un paper pues, de un señor llamado Miller, claro, que publicó a mediados del siglo XX, que es uno de los papers más citados de la historia de la psicología de la percepción, que lo que dice es que básicamente podemos retener en la cabeza 7 cosas, ¿vale? El paper se llama el número mágico 7 más menos 2, pero esto significa que si a ti te dan, digamos, sin verlo, simplemente como para que los retengas en tu cabeza, más de 7 elementos e intentas compararlos, te empiezas a hacer un lío, empiezas a olvidar alguno y tal. Esto es una memoria muy pobre. Y entonces toda la magia de la visualización de datos consiste en llevarse cosas de la memoria de trabajo, o sea, datos que no somos capaces de procesar simultáneamente, no somos capaces de comparar en nuestra cabeza de manera autónoma y convertirlos en estímulos visuales que no hace falta leer, que simplemente nos llegan de una manera muy directa y muy mediana, es decir, un proceso que no requiere lectura. Entonces, para ver esto que os estoy diciendo y que no os lo creáis, yo os propongo un juego, ¿vale? Entonces, el juego es lo siguiente. Voy a poner aquí una lista de 10 números. Si os fijáis, no es un número muy alto, 10 está incluso ya cerca de nuestra memoria de trabajo. Y entonces, el rollo es, tenéis que encontrar el número más alto de la lista, ¿vale? Y cuando lo encontréis, levantáis la mano. ¿Vale? ¿Listos? A ver. Vale. Más o menos ya todos. Ha habido un pequeño lapso, lo habéis visto, ¿no? O sea, se ha tardado un poquito. Vale, ¿qué tal así? ¿Ven? Anda. Ha sido inmediato, ¿no? En este caso, la clave era, joder, el más largo. Ya están alineados, ya todo perfecto. Vale, y si ahora lo que hago es esto, ya es que no hay juego. Es que no hace falta, simplemente directamente no has tenido que interpretar los números que hay ahí. Entonces, en resumen, ¿por qué funcionan? Ah, bueno, este otro juego también mola, ¿verdad? Que lo he incluido ayer. Vale, este juego además es muy molón. Vale, el juego consiste en lo siguiente. Lo que pasa es que no vamos a jugar porque son 2 jugadores y aquí estamos como 100, entonces no se puede, os lo tengo que contar. Pero el tema es, hay 2 jugadores, hay una lista de 9 números, del 1 al 9, y cada jugador va cogiendo un número. Entonces, cuando un jugador coge un número, ese número queda descartado, o sea, ya no se puede volver a utilizar, y gana el que primero consiga formar una suma de 3 cifras que dé 15. ¿Vale? O sea, números del 1 al 9, empieza el jugador 1, luego coge el jugador 2 y tal. Así a primeras, si no nos lo pensamos demasiado, pues podríamos decir que el jugador 1 coge el 8, el jugador 2 coge un número cualquiera también, el 1, y el jugador 1 vuelve a coger otro número, el 4. ¿Vale? Esto digamos que a primeras no parece que haya números que apetezcan más que otros, si no te lo piensas demasiado. Entonces, el jugador 2 ahora debe impedir que el jugador 1 forme una suma de 15. Entonces elegirá el número, el 3. Vale. Guay. Y ahora el jugador tal tiene que elegir un número de manera que, o sea, que intente con ese y el siguiente sumar 15. ¿Vale? Entonces lo que le interesa es optimizar, pues a ver cuántas sumas puedo formar con los 2 números que ya tengo. Esto es, o sea, computación cuántica, o sea, es un lío, ¿vale? Pero pongamos que coge este. ¿Y ahora qué hace el jugador 2? ¿Vale? No sé, es bastante rollo lo que os he contado. No parece un juego casi como muy divertido, ¿vale? O sea, con 3 copas ya nadie lo hace. O sea, es una cosa que tiene su complejidad. Vale, ¿y qué tal si yo este mismo juego os lo presento de esta manera? Si os fijáis, todas las direcciones suman 15. Y de una manera tan visual y tan sencilla, además hemos representado algunas de las propiedades de los números que a primera vista no eran tan obvias. Por ejemplo, en la primera jugada no es interesante coger cualquier número, lo más interesante es coger el número 5. Porque al estar en el medio del rango de los números que puedes elegir, es el número que participa de más sumas, que dan 15. Y también estos números, los números impares, están en un extremo porque solo pueden participar de 2 sumas. O sea, hay números que son más valiosos que otros en este juego. Y mientras que a primera vista, o sea, en el modelo abstracto, esto era imposible de ver, a no ser que te lo pienses mazo, ¿vale? De esta manera, es el 3 en raya, que es el juego más tonto que ha inventado la humanidad. ¿Vale? Y es simplemente una metáfora visual
y buscar una propiedad visual de aquello que estás intentando ver. Bueno, es total. Entonces, ¿por qué funcionan las gráficas? Pues básicamente porque eliminan un proceso de lectura. Eliminan que tú tengas que pensar en los números en tanto que tales y tengas que compararlos de manera abstracta y los convierten en estímulos visuales. ¿Y por qué nos engañan las gráficas? Pues efectivamente, porque eliminan el proceso de lectura. Y no solo es que la gente le permitas no leer, es decir, no retener los datos, no tener que saber que 1000 es más que 999, sino que es que además la gente no lee. ¿Vale? Yo que me dedico a esto de la experiencia de usuario, lo primero que sé es que las interfaces, por muy claras que pongas las cosas, la gente no lee. Los manuales son papel en el abismo de los desiertos, no valen para nada. Vale, entonces yo a este tema pues le he dado vueltas. A mí las gráficas es un tema que, a pesar de que me torture, pues también me gusta. Y bueno, pues me dedico a recopilar gráficas de la prensa, me dedico a coleccionarlas y tal. Y después de mucho estudiar lo que hacen los periodistas con las gráficas, he conseguido formar un manual, que es el manual de malas gráficas. ¿Vale? Es todo lo que he aprendido de la prensa española. También se basa en una charla que os recomiendo mucho ver, que también se llama Malas gráficas, de Iñaki Uker, que ya la enlazaré cuando suba esta presentación. Y bueno, os voy a dar simplemente 7 consejos prácticos para toda la familia sobre cómo hacer malas gráficas. Entonces, el primer consejo fundamental es que efectivamente ataquéis a la vista. ¿Vale? La gente no lee, entonces si podéis engañarla mediante estímulos visuales, eso es lo más fácil. A fin de cuentas, recordemos el problema, ¿vale? O sea, el problema es meter mogollón de datos que los ordenadores entienden muy bien en la cabeza de un mono que aprendió a ver para esquivar a los leones y para reconocer a otros monos. Entonces, este sistema visual está optimizado para esto, es para eso, para la sabana, no para esto, y por lo tanto es claramente el punto flaco al que primero debemos atacar si queremos engañar a la gente. Para eso hay que saber qué es lo que nosotros interpretamos mejor y qué es lo que interpretamos peor en una imagen. Esto también se basa en un paper de McGill y Cleveland, de los años 80, este es más tardío, pero básicamente lo que hicieron es presentar una serie de datos representados de distintas maneras a la gente y intentaron ver cómo de buena era la estimación de la gente de esos datos en función de cómo estaban representados. Entonces, gracias a estos señores, lo que sabemos es que la posición la interpretamos muy bien. Si algo está más alto o más bajo que otra cosa, si está más a la derecha o más a la izquierda, eso nos da una buena estimación de qué cantidad representa. Lo siguiente serían las longitudes, ¿vale? Las longitudes es cuando ya no están todos los datos alineados sobre un mismo eje, pero aún así esos datos están representados en una longitud, de manera que tú comparas esta longitud con esta longitud y eso lo hacemos aceptablemente bien. Después, las inclinaciones y los ángulos, también un poquito peor, pero en general podemos saber si una pendiente es más inclinada que otra. Y después llegamos ya a las áreas. Las áreas es complicado porque no solo que lo interpretemos peor que las longitudes, sino que ni siquiera está muy claro si las sobreestimamos o las subestimamos. Digamos que ya es una cosa que empieza a variar bastante. Y después ya volúmenes, o sea, si representas una cosa con perspectiva en un papel nadie lo pilla, y curvaturas. Y por otro lado tenemos los colores, ¿vale? Los colores normalmente se utilizan también en gráficas típicas donde, por ejemplo, el área o la longitud ya está asociado a otro parámetro, como por ejemplo en los mapas. En los mapas, pues, la superficie es la de un mapa, no hay mucho que hacer y normalmente utilizas colores. Y en cuestiones de colores, pues lo que mejor codifica cantidades son la luminosidad, es decir, si hay una cosa clara o oscura, y la saturación, es decir, cuánto tiende a un color a gris y cuánto tiende un color a ser intenso. Y lo último, el tono. El tono, de hecho, directamente normalmente no se utiliza para codificar cantidades, lo que se utiliza es para representar cuestiones cualitativas, no cuantitativas, ¿vale? Normalmente en las gráficas, en las buenas gráficas, ¿vale? No es lo que nos ocupa en este curso, pero también viene a saberlo, en las buenas gráficas el tono se asocia a cuestiones de qué, o sea, de cualitativas, y los otros parámetros del color a cuantitativas. Vale, ¿y esto qué significa? Bueno, pues que, por ejemplo, una manera muy válida de hacer una mala gráfica es representar en área, que lo entendemos bastante mal, en lugar de en posiciones, una cantidad.
Y ese es el caso de las gráficas de tarta. ¿Cuántos de aquí habéis usado alguna vez en vuestra vida una gráfica de tarta? Todos, todo el mundo usa gráficas de tarta, aman las gráficas de tarta. Y yo no sé por qué. De hecho, la gente usa gráficas de tarta hasta para no representar datos. Este ejemplo, yo no sé si lo veis, pero estos porcentajes son 44%, 48%, 25% tal. Mirad, los gráficos de tarta son todos iguales. ¿Vale? O sea, la gente pone gráficos de tarta por poner. Pero bueno, como quizás mi énfasis no sea suficiente, yo voy a poner aquí un ejemplo de que efectivamente estas gráficas normalmente no dejan muy claro lo que representan, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, estas tres gráficas de tarta. Si os fijáis, el área son muy parecidas entre sí, ¿vale? Y los datos entre sí también son muy parecidos. Yo no sabría decir si este verde o este azul es mayor. No está muy claro. Necesitas poner bastante interés y bastante esfuerzo en interpretarlo. Sin embargo, si yo lo pongo así, ¡qué descanso! Y luego, aparte, que no solo, digamos, estás viendo mejor las cantidades relativas, sino que además este tipo de gráfico te permite poner cantidades absolutas, mientras que el gráfico de tarta solo te permite representar porcentajes respecto a un total. ¿Vale? De todas formas, hay casos donde sí que es apropiado utilizar una gráfica de tarta, yo lo reconozco, y he encontrado por si alguno, ¿sabes? No sé, le da por ahí, tiene esta necesidad, pues existen excepciones, ¿vale? No es el único gráfico en área. Aparte de los gráficos de tarta, las cantidades se pueden representar en general en cualquier tipo de área, también, por ejemplo, en círculos, ¿vale? Y en estos casos lo que es muy importante es que si elegís representar una cantidad con áreas, lo representéis mal, ¿vale? La manera más sencilla de hacer esto es representar la cantidad en el radio en lugar de en el área, ¿vale? En este caso, si os fijáis, pues 8.700 es más o menos la mitad de 16.000, más o menos. Si os fijáis en cómo está representado, ¿vale? Estos dos círculos están tomados de esta gráfica de la expansión, nos cabe 4 veces 8.000 en 16.000. Estupendo. Esto es la expansión, es un periódico serio, ¿vale? Yo solo me fío de los profesionales. Este es el confidencial, pues lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos 16.000, que es un poquito más de la quinta parte de 75.000. Y sin embargo, efectivamente. Sí. Muy bien. De todas formas, no siempre esto es opcional. A veces os veréis forzados a utilizar longitudes, que es algo que los monos tendemos a interpretar bastante bien. Y en ese caso, lo que siempre podéis hacer es representarlas mal, ¿vale? Muchas maneras de hacer esto. La más sencilla también, o sea, esto es un curso básico. Recortad los ejes, nadie se entera. Además, esto, si vais a algún debate de televisiones, mueves un poquito así la gráfica, no sé qué, la gente se queda con mucho rojo, poco azul, todo bien. Vale. Recortar datos, bueno, pasa en todas partes. Esta la he traído porque me hace gracia lo contrario, ¿sabes? Es como, estás comparando cifras que además son incomparables, pero tú quieres crear un efecto en el espectador. El caso es que en este caso han mentido, pero han mentido mal, porque ni siquiera han exagerado el efecto de lo que quieren comunicar, sino todo lo contrario. Es como que han hecho las barras para que aparezca menos de lo que ellos están comunicando. Y si esta gráfica la representas de verdad, lo que te pasa es que las ayudas en educación y el presupuesto de sanidad ni siquiera son visibles al lado del rescate de las entidades financieras. Entonces, bueno, pues hay gente que ni siquiera le da para mentir, ¿sabes? Pues, tío, no sé. Más cosas. Este es un tipo de recorte que se da en más casos, porque en lugar de recortar en la dimensión vertical, lo que haces es en la horizontal, ¿vale? Se basa en una cosa muy tonta que es representar de manera distinta cosas que son iguales o al revés. O sea, tú tienes cosas que son la misma y las representas de forma distinta. Si os fijáis, lo que más llama la atención de este gráfico es ese salto. Y dices, uy, qué curioso, de repente
hay muchísimos más coches a partir de 1983. Esto el plan Renove lo petó. Pero te fijas y lo que sucede es que todos estos años son más o menos consecutivos, todos estos años son más o menos consecutivos y de repente aquí tienes un salto de 10 años. Si lo representas bien, ves que efectivamente pues más o menos habiendo más coches, pero a un ritmo pues humano, normal y en fin. Vale, segunda lección, ¿vale? Ya hemos dicho lo más débil es la vista humana, pero también podemos elegir malos datos, hay mogollón. Dentro de elegir malos datos hay distintos tipos, ¿vale? El primero de ellos es datos que son completamente irrelevantes. Esto representa víctimas mortales de, no sé, de algo, de algún tipo de violencia. Y dices, joder, en Andalucía, o sea, están ahí con una guerra civil, no sé qué está pasando, o sea, esto es la sangre que ha caído sobre el terreno, o sea, es una vista de satélite de Andalucía. Pero no, es que si lo piensas, joder, es que Andalucía tiene más población que yo que sé, que... pues eso, que Extremadura también, ¿no? O sea, lógicamente, este dato es que no me está diciendo nada. A mí me recuerda esta gráfica a otra que es muy similar en su información, que es esta. Pues efectivamente, las teen pregnancies caen drásticamente a partir de los 19 years old. Es una cosa... Sí, pues parecido con Andalucía. También os puedes poner en una gráfica datos no comparables. Esta gráfica, bueno, si os fijáis tiene unas barras, no sé qué, y si no te fijas dices, joder, qué pedazo bajón hay ahí. Y cuando te fijas es cuando te das cuenta de que estos son datos anuales y esto de repente saltan al mes. Pero lo que me encanta de esta gráfica es que es un mal grafista como de vocación. Es un tío que... porque no le hacía falta mentir, ¿vale? O sea, que en la gráfica corregida ves que en 2013 efectivamente baja el dato. Entonces, el único motivo por el que ha mentido es por pasión, deseo y dedicación a su trabajo. Bueno, también, datos no relacionados. Esto, bueno, aquí lo apreciaréis, que es la relación entre asesinatos entre Estados Unidos y el uso de Internet Explorer. Y después datos imposibles. Esto ya es, o sea... no sé qué decir. También, si tienes muchos datos, esto es muy habitual, si tienes muchos datos tú procura amontonarlos, que no se entiendan, mogollón de texto. O sea, lo importante es que no produzca ningún efecto visual, ¿vale? Que no ganes nada con hacer una gráfica. También, gráficas de tarta, es que es una cosa que... pero si no tienes datos interesantes, en ese caso sí, dedícales mucho espacio, a ser posible página completa, lo que puedas. Mira, por ejemplo, podría haberos dicho que enero tiene 31 días, que yo sé, son 5 palabras, pero si lo pongo así, es que además parece ciencia, ¿sabes? Es como... y os reís de esta, que igual es un ejemplo un poco ad hoc, pero esta gráfica es real, es la edad permitida para beber en Canadá. ¿Qué podrías haber dicho? Pues en todos lados 19 menos en 3 sitios. Pero en lugar de eso, pues te marcas un gráfico y también. Pues estupendamente. Esto es una gráfica científica, por cierto, y te diréis, ¿está vacía? No, es que todos los datos son 0. Esta, bueno, también, o sea, es que no tiene ni dos datos, porque el primero es 0 y el segundo es 4000, y dice, ha habido un crecimiento del 100%. Ya, ole tus huevos. En fin. Si tienes buenos datos, ocúltalos. No sé si conocéis esto, que es un Datasaurus, pero bueno, es una colección de datos que todos tienen la misma media, tanto en el eje X como en el eje Y, la misma desviación estadística, y sin embargo, gráficamente se muestran de maneras muy distintas. Esto nos da una idea de lo potente que es la visualización de datos. Es algo que no recoges en un solo número. Esto te da mucha más información que simplemente una media, ¿vale? Es el poder de la visualización de datos. Pero si quieres hacer una mala gráfica, lo que tienes que hacer es ocultar todos los datos que puedas. O sea, siempre perder el contexto, si hay errores, quítalos. Si tienen leyenda los ejes, quita la leyenda a los ejes. Tú procura que esto sea un poco que no se entienda, ¿vale? Entonces, este ejemplo es de intención de voto en las elecciones de México. Y bueno, si os fijáis, pues hay 3 partidos y parece que el PRI va claramente a ganar. Pero cuando ganas un poquito de contexto y tienes unos poquitos más de datos,
Pues resulta que es que en esa misma encuesta la gente que dijo no tener preferencia era bastante, pero es que la gente que no contestó... Entonces estos que ya habían sacado ahí como los cohetes de hemos ganado, pues no tanto, ¿vale? Esta también, esta es de la prensa española. Dices, ¡puah, qué suerte! Todos los que le han cagado estos, lo han arreglado estos, estamos todos a salvo, esto es revertible, tal. Te empiezas a fijar en los números y dices, joder, este trozo es de 8 a 12 y este es de 16 a 14. Y además, ostras, aquí me faltan 4 años. Que igual es que, no sé, tenían los teléfonos apagados, no se enteraron de qué pasaba, pero da que sospechar, ¿no? Entonces, una manera, por ejemplo, de representar esta gráfica de manera mucho más fiel y que da mucha más información, pues es esta, enseñar todos los datos y todos los datos en la misma escala, ¿vale? Estos son los que ellos han seleccionado muy inteligentemente, por otra parte, es como pues cojo donde hay mayor pendiente, pero de nuevo pues es un engaño bastante burdo. Bueno, ya estamos acabando, ¿vale? Esto es solo nivel avanzado, nivel pro. Los datos están ahí, pero podrían no estar, ¿vale? O sea, que nada coarte tu libertad creativa. O sea, es un número, pero pintar encima siempre está bien. No está bien, o sea, no hay que ponerle cortapisas a la inspiración de uno, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Tienes aquí como 4 barras, la primera es 77, 73, 73, 71 es la mayor de todas. Porque, curiosamente, este nivel avanzado, probablemente porque es el que usan los profesionales, es del que más ejemplos he encontrado, ¿vale? Entonces los vamos a pasar un poco rápido, pero pues sí, también. Gasto social, pues estamos gastando cada vez más. Para empezar, lo que decíamos al principio del todo, ejes recortados, ¿vale? 180.000, 187.000. Eso también, o sea, primer paso, ves que este tío lo va aplicando los consejos poco a poco. Pero luego además te empiezas a fijar 182, 184, 183, 184, 187. No sé. Y de nuevo, gráfica en televisión, mira la bolita, no sé qué, tal. Esta de televisión española. 2 millones a 4 millones, que después es casi la misma distancia, 4.800.000 y 4.500.000. Y este punto está a la misma altura que esto. Esto tú lo metes en Excel y es muy difícil de hacer. O sea, esto requiere... Esta también lo mismo, ¿no? O sea, aquí tenemos el 4.600.000 y aquí 5 millones. No sé, muy loco todo. O sea, sería la gráfica corregida, que si os fijáis, pues efectivamente al final hay menos votos que inicialmente. Pero bueno, el que no se consigue es porque no quiere, supongo. Más gráficas, estas loquísimas, 12.000, todas. Pasa de 15.400 a 15.500, cuando aquí está el 12.000. Aquí tienes el menos 1,8 y aquí el menos 5%. No sé, o sea... La prensa, en serio, de lo que más ejemplos he encontrado es de ponte creativo. También esta, en fin. Y por último, esto también es importante, esto es porque yo sé que todos llevamos ahí como un pequeño diseñadorcito dentro, ¿vale? ¿Sabes? Como todos le regalábamos dibujos a nuestra madre y lo poníamos en la nevera, no sé, tenemos como esa frustración. Entonces, siempre a cualquier cosa le puedes añadir decoración a lo loco, ¿vale? Y está muy bien, porque eso significa que no hay mala gráfica que no se pueda empeorar pues, con ruido, con colores chillones, en general con dolor de ojos, ¿vale? Y... sí. Joder. Ya. Tenía que haber... No sé si había algún epiléptico en la sala. Perdón. Pero bueno, un ejemplo práctico, podemos empezar con una gráfica de tarta, que siempre es una buena manera de empezar una mala gráfica, y le vamos añadiendo cosas, ¿vale? Pues para empezar, muchos datos y muchos colores. Si es posible que todos los colores sean distintos entre sí, ¿sabes? Para tener luego una clave que no signifique nada, pues también mejor. Después a esto le podemos añadir perspectiva, porque... ¿sabes? Si giras todo es que se interpreta todavía peor, porque ni siquiera está directamente en el área. Es en el área que tienes que sustraerle la perspectiva que le has puesto para que no se entienda. Entonces, muy bien. Después ya te vuelves muy loco y lo empiezas a separar en trozos.
no sé muy bien por qué. Y bueno, ya le das altura, colores chillones, transparencia, o sea, fantástico. Y bueno, yo espero que hayáis disfrutado de este breve curso. Supongo que os habréis llegado a algunas lecciones valiosas. La próxima vez que hagáis una gráfica de tarta, espero que os acordéis de mí. Y bueno, es importante que recordéis que más de la mitad de las gráficas en los medios están manipuladas. Muchas gracias. Buenas. Sí. Preguntas. Si tienen alguna pregunta. Sí. Teniendo... No funciona. Teniendo claro que no debemos usar gráficas de tartas, ¿qué gráficas recomendarías y más o menos para qué aspectos? Cuando acometes una visualización de datos es una de las preguntas que suele ser más difícil, porque depende un poco de los datos que quieras, de qué tipo de relaciones quieras ver con ellos. Entonces, normalmente pruebas varias, pero en general los conceptos perceptivos son esos. Tienes que saber que longitudes, si puedes usarlas, van a ser mejor. Como decíamos antes, pues en un mapa no vas a poder. Tienes que saber que si estás comparando varias cosas, tienen que ir en los mismos ejes, con las mismas referencias, tienen que poderse ver a la vez. Es decir, eso te permite establecer comparaciones, pero también hay gráficas relacionales, ¿no? Donde tienes una magnitud en el eje Y y otra en el eje X. Entonces, depende mucho, pero siempre intentando seguir lo que quede más claro desde el punto de vista perceptivo. Pero no hay una receta así mágica. No. Muchas gracias por tu presentación. ¿Tienes algún texto que nos puedas recomendar? Algo que digas, no para ser expertos, porque nunca lo seremos, pero algo que realmente podamos leer para ver un poco todo lo que nos has contado? Sí. Hay muchos libros sobre esto. Lo que viene a ser la Biblia de este ámbito es siempre Edward Tufte, que es el libro de referencia de cabecera. Quantitative Display o no sé qué, lo pondré aquí, pero Tufte, lo buscas y te salen todos sus libros. Y después hay otros, como más contemporáneos. Yo hace poco me leí The Truthful Art, que es muy asequible, muy divulgativo, y además también habla de conceptos de la ciencia así como muy para todos los públicos. Y sí, esos dos. También aquí he hecho mención a uno que es de Joaquín Sevilla, que establece una analogía entre textos lingüísticos y gráficas, que está bastante chulo. Igual ese es menos completo, pero también está guay. Bueno. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Almudena.